Hola, ¿qué tal? Buenas. Bienvenidos al canal de Come Piedras. Hoy vamos camino de un caché que se nos destrozó, lo enseñamos en un vídeo anterior. Sí. Fue una pena, se quedó hecho cisco. Cisco, Total. No quedó nada. Y bueno, llevamos un repuesto y vamos a esconderlo. Y esto nos va a dar pie para un brico catching un poquito especial. Ajá. Venga. Bueno, pues ya estamos en el sitio y hemos llegado y nos hemos encontrado todavía otro trozo. Os ponemos el vídeo en la descripción, el enlace, para que veáis cuando lo presentamos. Bueno, pues aquí todavía hemos encontrado otro trozo. Y aquí tengo la reposición. El nuevo ejemplo. Ahí está. Uno exactamente igual. Es una piedra impresa en 3D. Por lo que las cosas hechas en 3D pues tienen una ventaja, y es que puedes reproducirlas todas las veces que quieras exactamente igual. Estas no es exactamente igual porque van pintadas a mano, entonces pues cada vez la pintura es algo distinta. Pero bueno, esa es la ventaja de las impresiones 3D. Y teníamos pendiente desde hace mucho, ¿verdad?, explicar cómo se hacen estos contenedores para geocaching mediante impresora en 3D, y cómo se utiliza, etcétera, todas esas cosas. Es una especie de brico catching especial. Entonces, pues en este episodio os lo vamos a contar. Bueno, pues como veis, hoy no estamos en el taller de manualidades en el que hacemos normalmente los brico catching, y nos venimos a donde necesitamos los materiales, que es la computadora, con un software especial que luego os enseño, y naturalmente necesitamos también una impresora 3D. ¿Cómo funciona todo esto? Pues bueno, necesitamos en primer lugar un modelo 3D que tiene que estar diseñado digitalmente, y por otro lado, como os decía, la impresora. Impresoras hay varios tipos. Las dos más populares son las impresoras de resina y las impresoras de filamento. Esto no es un curso sobre impresión 3D, así que no me voy a enrollar, no voy a contar muchas cosas, pero me voy a centrar exclusivamente en las impresoras de filamento, que son probablemente las más populares ahora mismo. Son bastante económicas, en realidad son todas bastante económicas. Puede uno subir de precio todo lo que quiera, pero desde menos de 200 euros puede uno conseguir una impresora 3D relativamente decente. Bueno, pues las impresoras de filamento en lo que se basan es en fundir un filamento e ir deposicionando una serie de capas hasta que se elabora el objeto en 3D. Eso ahora lo vamos a ver. Ahora, lo que necesitamos en primer lugar es ese modelo 3D diseñado. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues obviamente lo podemos diseñar nosotros mismos, eso es ligeramente más complicado, es un paso más en la impresión 3D, pero podemos descargarlo directamente de la web. Hay muchos repositorios como este que os voy a enseñar aquí, en el que puedes descargar directamente modelos en 3D de contenedores para geocaching, que simplemente hay que pasarlos a la impresora y no tiene más lío. Os voy a enseñar aquí. Aquí podéis ver, esta es la página de Thingiverse, que es una página muy popular donde hay muchos de estos modelos en 3D, y tenemos aquí la piedra precisamente que hemos impreso en 3D. Aquí puedes ver cómo es el modelo y simplemente hay que ir a estos archivos que están aquí disponibles de descarga gratuita, los descargamos y ya los tenemos preparados para imprimir. Bueno, en realidad no los tenemos preparados para imprimir. Eso es lo que tenemos que hacer a continuación, porque cada impresora pues tiene sus características y su forma de funcionar. Entonces, hay un programa intermedio en el que tenemos que meter este fichero que hemos descargado, que es un fichero de un diseño 3D, y lo tenemos que preparar ahí para que lo traduzca a instrucciones que la impresora sea capaz de entender para ir desarrollando el modelo. Esos son los programas, en el caso de las impresoras de filamento, que se llaman slicers. Son rebanadoras. Y lo que hacen es rebanar, como su nombre indica, el modelo 3D en una serie de capas que son las que se van a ir depositando una tras otra con ese filamento de plástico fundido. Aquí tenemos, por ejemplo, que hemos descargado
el modelo en 3D que hemos descargado, se ve exactamente igual que en la página web y ahí tenemos las dos partes que componen esta piedra falsa. Entonces, lo que hay que hacer es prepararlo y el programa, como podéis ver, lo va rebanando. Aquí tenemos una secuencia de cómo se iría imprimiendo desde abajo hasta arriba con las diferentes capas hasta completar el modelo 3D, como podemos ver aquí. Lo que voy a hacer ahora es ampliarlo para que veáis muy de cerca cómo son estas capas. Es lo mismo que hemos visto antes. Aquí podéis ver cómo hay una serie de capas muy finitas que el slicer ha definido para que lo pueda entender la impresora y prepara una especie de programa que es el que traduce las instrucciones a seguir para ir depositando cada una de esas capas. Y una vez puestas unas todas encima de otras, da lugar al modelo 3D. Ese programa que genera el slicer es lo que se pasa finalmente a la impresora 3D y ya la impresora 3D ya lo único que queda darle es al play, al imprimir, y la impresora hace su trabajo y va imprimiendo las capas como podéis ver en el ejemplo. Lo va imprimiendo exactamente igual que en la simulación que hace el slicer y poco a poco va depositando capas de plástico unas encima de otras con la forma definida para que al final se genere el objeto 3D. El siguiente paso en la impresión 3D, si os queréis complicar, es diseñar tus propios modelos. Yo tengo hechos unos cuantos. El ejemplo que os voy a explicar es precisamente el de un tornillo en 3D, un tornillo hueco, que habréis visto en alguno de nuestros vídeos y que diseñé desde cero. Os voy a enseñar cómo lo hice, que es súper fácil, con una herramienta también muy sencilla, especial para principiantes. Desde luego, si no os queréis complicar, hay modelos de tornillos disponibles en Thingiverse, en esta página que os he explicado, y donde le podríais descargar directamente, pasarlo por el slicer y enviarlo a imprimir. Lo que pasa es que a mí no me gustaba mucho cómo estaban diseñados, así que por eso diseñé el mío propio. Así que vamos a ver ahora cómo se diseña con Tinkercad, que es una plataforma muy sencilla para principiantes de diseño 3D, y vamos a hacerlo desde cero. Bueno, pues estamos aquí en esta herramienta online, Tinkercad, que es una herramienta muy sencilla para principiantes, para diseñar modelos 3D también muy sencillos, aunque se pueden complicar bastante. Pues nada, esta herramienta se basa en un plano de trabajo y una serie de formas que podemos arrastrar al plano y combinar de diferentes maneras. Aquí lo que vamos a hacer es arrastrar un polígono hexagonal que nos viene perfecto como cabeza del tornillo. Aquí lo tenemos. Pero ahora necesitamos lo que es la rosca. Ya, nosotros tenemos aquí también roscas que podemos directamente arrastrar al diseño. Aquí la tenemos, esta es la forma básica de rosca que se puede modificar de diferentes maneras. Bueno, pues ya tenemos estos dos elementos, los vamos a poner aquí para que los veáis. Y bueno, esto está muy alto para una cabeza de rosca, y adaptar la forma es muy sencillo. Aquí veis, como está todo en milímetros, veis que esto es de 2 por 2 centímetros. Bueno, probablemente lo haría más grande, pero a efectos prácticos vamos a hacerlo así. Y lo único que tenemos que hacer es cambiar un poco la altura, que es simplemente arrastrar los anclajes que tiene la forma, y lo podemos hacer más alto, más bajo, con simplemente arrastrar el ratón. Pues esa ya me gusta. Así que lo que tenemos que hacer ahora es adaptar la rosca para que se ajuste a lo que es la cabeza de la rosca. Bueno, como veis ahora es demasiado bajita. El diámetro es de 12 milímetros, como esto era de 2 milímetros, de 20 milímetros, y este de 12, pues van a encajar bien en cuanto a tamaño. Lo podéis ver aquí, que van a encajar bien. Pero claro, necesito que sea más alta. Para eso hace falta que tenga más rotaciones. Tiene 5 rotaciones, que son las vueltas que da la rosca. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Pues vamos a hacerla de 10, por ejemplo. Pues ya está. Aquí tenemos las 10 vueltas, y probablemente un poquito escaso. Lo que pasa es que están las vueltas muy juntas. Vamos a hacer que la separación sea un poquito mayor. Además, eso facilita luego el ajuste. Lo he hecho de 2 milímetros
y de 2 milímetros ya me queda una rosquita bastante mejor. Probablemente vaya a ajustar esto, a hacerlo un poquito más pequeño, a hacerla de 7 milímetros y ya está. Bueno, pues aquí tengo estos dos elementos. Ahora lo que hace falta es hacer que esta rosca sea hueca, porque ahora mismo es sólida, y que esta cabeza de la tuerca no sea sólida, sino que tenga aquí un hueco en forma de rosca. Y como se tiene que ajustar precisamente a esta rosca, lo que hacemos es duplicarla. Ya la tenemos duplicada, y estos dos elementos alinearlos. Como veis, hay herramientas muy sencillas para alinear los distintos elementos. ¿Veis? Ya están alineados. Lo que pasa es que ahora esta rosca llega justo abajo del todo. Si damos la vuelta por aquí veréis que llega abajo. Y necesitamos pues que no se quede hueco. Entonces lo que vamos a hacer es subir la rosca algo para que no esté pegado a la base del diseño. Para esto es muy fácil, podemos verlo convirtiendo la cabeza de la rosca en hueco y eso nos permite ver a través. Ahora lo que hacemos es subir la rosca un poquito. Ahí lo tenemos. Ya no queda pegado y todo este hueco va a ser sólido. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es lo contrario. La cabeza de la rosca volverla a hacer sólida y lo que necesitamos es que esta rosca sea hueca. Como la impresora en 3D no entendería tener que imprimir la nada en el aire, lo que hacemos es combinar estas dos formas que ya tenemos juntas con aquí el grupo de unión y lo hacemos en un grupo. Como podéis ver, es súper sencillo crear la rosca. Y aquí ya tenemos la forma que necesitábamos. Pero ahora necesitamos que esta rosca que tenemos aquí sea hueca por dentro. Pues es muy fácil, nos vamos a las formas básicas, arrastramos un cilindro hueco y lo ajustamos al tamaño. De altura no está mal. Como podéis ver, de altura no está mal, pero de ancho y alto fatal. Así que como esto tiene 12 por 12 y queremos que vaya aquí como a esta altura, pues yo creo que unos 7 milímetros. Está quedando muy pequeño, pero esto luego la ventaja es que se puede escalar muy fácil. Pues ya lo tenemos. Y ahora hacemos lo mismo que de antes. Ahora lo único que hacemos es tomar estos dos elementos que hemos diseñado, los centramos el uno con respecto al otro y una vez que están juntos y centrados, los unimos. Y ya está hecha nuestra forma. Vamos a comprobar que está hueco realmente por debajo dándole la vuelta para poderlo ver. Y ahí lo tenéis, como podéis ver. Ha quedado hueco y ya lo tenemos listo para imprimir. Lo vamos a volver a colocar en su posición. Y ya tenemos los dos elementos. Ahora lo único que haría falta es exportarlos, que es darle aquí a exportar y salvarlo en un formato que sea admitido por nuestro slicer, que luego va a pasar a la impresora 3D. Como podéis ver, es súper sencillo. Pues ya habéis visto cómo se hace un contenedor 3D, más o menos todo el proceso, y bueno, es una gran ayuda para determinadas cosas. A mí me siguen gustando los artesanales, los que haces con tus manos y con cositas que encuentras por ahí. Prefiero antes una bellota fabricada que una hecha en 3D, prefiero una piedra a la que se le ha hecho un agujero que está hecha en 3D. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces, pues, por ejemplo, lo de taladrar una piedra, pues no es fácil. No es fácil y no vas a tener 25 piedras iguales esperando. Entonces, por ejemplo, este caché que se desactivó porque lo destrozaron, pues ha sido muy fácil volver a hacer uno. Esa es la gran ventaja de la impresión 3D. Así que, bueno, si tenéis curiosidad y tenéis interés, pues ya tenéis las bases para hacer vuestros propios contenedores. Ya con esto y un bizcocho nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Chao, Adiós. chicos.